Dodgers, Mets, Yankees, los mismos de siempre. Los mismos equipos de siempre van a volver a pagar el famoso impuesto de lujo o impuesto sobre el balance competitivo que Grandes Ligas le cobra todos los años a los equipos, pero ¿quiénes son los que más van a pagar este año? ¿Cuánto van a pagar? Y cómo esto se refleja en las nóminas. Nuevamente tienen que pagar varios equipos, en este total un récord de 9 equipos tienen que pagar el impuesto sobre el balance competitivo para este año que termina 2024, con una cifra nada despreciable de 311 millones que tienen que pagar debido a excederse en el límite que Grandes Ligas impone. Grandes Ligas, hay que decirlo eso sí, de acuerdo, el convenio laboral, de acuerdo, ¿no?, con la Asociación de Peloteros y demás. O sea, es un convenio que está firmado 2022-2026 y entonces el equipo que se exceda tiene que pagar una cifra abundante de millones y casi siempre son, vamos a decirle, los mismos sospechosos habituales los que tienen que pagar. Si el año pasado se pagó unos 209.8 millones aproximadamente, pues este año los 9 equipos que se dieron el balance del impuesto competitivo tienen que pagar nada más y nada menos que 311 millones. 311.3 millones tienen que pagar exactamente a los equipos. O sea, estamos hablando de 100 millones más con respecto al año pasado. Recuerden que también el impuesto sobre el balance competitivo va aumentando según conforme usted viola nuevamente y sobrepasa, pues esta cantidad va aumentando y cada vez tiene que pagar más. Entonces estamos hablando de 9 equipos que tienen que pagar en total esa cantidad de 311 millones del impuesto del balance competitivo. Si nos ponemos a ver la lista, pues nada, como siempre están los Dodgers de Los Ángeles hace muchísimo tiempo, están en punta, seguidos muy de cerca por los Mets de Nueva York y seguidos además en tercer lugar por los Yankees, unos habituales, sospechosos, vamos a decirle, como estábamos diciendo, recuerdo los equipos que suelen pasar el impuesto sobre el balance competitivo. Estamos hablando de equipos que tienen muchísimo dinero para gastar y que año tras año acumulan nóminas gigantescas, enormes, yo diría que a veces desproporcionadas con respecto a los demás equipos, porque si usted se pone a ver que hay equipos que apenas tienen 60, 70 millones en nóminas, pues estamos hablando de estos equipos que tienen más de 300 millones en nóminas. De hecho, los Dodgers de Los Ángeles tuvieron una nómina general. A ver, recordemos que el impuesto sobre el balance competitivo no es el promedio del salario de los 40 jugadores que están en el roster. O sea, se suma el promedio, el average anual del salario de los jugadores, sumando todo el contrato y demás, que están en el roster de 40, así como otras compensaciones y cosas. Además, por ejemplo, en el caso de los Dodgers, de los 353 millones que le van para calcular el impuesto, pues hay alrededor de 1 millón o más que está relacionado con Shohei Ohtani y el uso de una suite que tienen en el Dodger Stadium junto con un traductor antes de cada juego. O sea, estamos hablando que apenas 1 millón es lo que sería el salario que hace cualquier otro jugador, es lo que los Dodgers destinan para Shohei Ohtani, la suite y demás. También hay que decir además que se incluyen para calcular este impuesto al balance competitivo los salarios diferidos al valor actual. O sea, por ejemplo, por eso decíamos que el salario de Shohei Ohtani, que normalmente sería un contrato anual, un valor de unos 70 millones, pues se calcula al valor actual, ya que gran parte de ese salario diferido viene valiendo en realidad mucho menos para el cálculo. Estamos hablando de unos 40 y tantos millones al valor presente del dinero. Recuerden todo aquel concepto que estuvimos hablando videos atrás del valor futuro del dinero y demás. O sea que técnicamente el salario de Ohtani de los 70 millones como promedio, en realidad el valor actual, ya que el salario es diferido, estaría valiendo unos 40 y pico millones o contando unos 40 y pico millones para los mismos. Pero bueno, de todas formas, los Dodgers tienen una nómina para calcular este impuesto disparadísima de 353 millones, seguidos por los Mets 347 y seguidos por los Phillies 326. ¿Cuál era el límite para este balance del impuesto competitivo? Pues 237 millones era el límite. Recordemos que esto se debe al convenio establecido de 2022 a 2026. Va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. El año que viene es 241 y en el 2026, que sería el último, es 244. O sea, estamos hablando que los equipos que este año se les calculó el impuesto al balance sobre los 237, pues el año que viene va a ser sobre los 241 y el siguiente sobre los 244. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta estas nóminas de los equipos, 9 equipos van a tener que pagar antes de, si no me equivoco, la fecha sería el 21 de enero, tienen que estar pagando la MLB este impuesto sobre el balance competitivo. Número 1, los Dodgers de Los Ángeles con 103 millones que tienen que pagar los Dodgers de Los Ángeles habituales pagadores. De hecho, en los rankings históricos son uno de los primeros equipos. Recordemos que esto es una medida que está desde el año 2003 y se han pagado más de 1.000 millones ya en salario. Entonces los Dodgers de Los Ángeles con 103, seguido de ¿quién? De los Mets
con 97.1 millones. Los Mets que rebajaron ligeramente el impuesto que tienen que pagar con respecto al año anterior porque su nómina bajó un poquito, nómina que va a subir para el año que viene seguramente con la incorporación, sabemos, de Juan Soto y todo lo que han gastado además. Tercer lugar en impuesto al balance competitivo por los Yankees, 62.5 millones. Digamos que estos son los tres equipos que están en punta, en el podio, ¿no? Imagínense, suman entre todos ellos 260, casi 270 millones a pagar en impuestos al balance competitivo. O sea, entre esos tres equipos suman prácticamente casi todo el monto de los 311 millones. Entonces, seguidos con un monto menor los Phillies, 14.4, Atlanta, 14, Texas, 10.8, Houston, 6.5, San Francisco, 2.4 y los Cachorros de Chicago, $570,000. ¿Por qué? Porque los Cachorros de Chicago, si el límite era 237, tuvieron una nómina total, sumando la nómina más lo demás que le dijimos, de 239 millones. Entonces, 2 millones por encima de lo que tienen que pagar realmente no es mucho. Recuerden que esto funciona, que si usted se excede la cantidad de millones determinado, va pagando un por ciento, va subiendo y puede llegar incluso a pagar el 50% de lo que usted se excede. E incluso, además, dependiendo de la cantidad de años consecutivos que este se excede o no, también se suma otra cantidad. Entonces, en total estamos hablando de 311 millones que tienen que pagar 9 equipos con los Dodgers en primer lugar, debido a su nómina inflada de 353 millones, tienen que pagar 103. Después están los Mets con 347 millones de su nómina, tienen que pagar 97.1, y después los Yankees con 316 que tienen que pagar 62.5 millones. Son los únicos tres equipos cuyas nóminas globales en sentido general pasaron de los 300 millones, los demás van disminuyendo un poco. 9 equipos pagan esa enorme cantidad del impuesto del balance competitivo, o sea, están pagando prácticamente lo que algunos equipos destinan, están pagando en taxes, en impuestos, lo que algunos equipos destinan para pagar por completo su nómina. Equipos que tienen muchísimo dinero y tienen para seguir pagando este impuesto al balance competitivo, y mientras sigan ganando y sigan generando ingresos y siguen siendo algunos de los mercados más grandes del béisbol, pues van a seguir gastando y van a seguir pagando impuestos sobre el balance competitivo.